Hoy estamos aquí en un encuentro UNE dedicado al apoyo de la normalización a la gestión de los derechos de los niños y de las niñas. Un encuentro UNE en los cuales hacemos cuando surge una nueva área de actividad, en este caso ha surgido en la ISO, la Organización Internacional de Normalización, y nuestra labor como UNE es darlo a conocer a las entidades que están relacionadas con esa actividad. El foco de la reunión va a ser dos. Primero, dar a conocer esta iniciativa y luego el foco se traslada de nosotros y de las ponentes hacia vosotros y a los que estáis ahí online para conocer también vuestro interés en el tema con la idea de impulsar el interés para poner en marcha un comité de normalización que sirva de plataforma para enlazar con estos trabajos de ISO. Bien, la estructura de la jornada, para, digamos, armar ese contexto y llegar a ese debate, pues brevemente voy a hacer una presentación institucional muy rápida. Después Marta va a ya tocar el tema técnico de cuál es la propuesta de ISO y después tenemos tres intervenciones muy interesantes porque relacionan otras iniciativas de normalización que han ido surgiendo y que pues, se han gestionado en mesas de normalización. Después tenemos un debate entre todos vosotros para conocer precisamente esos puntos de vista y ese interés y contaremos cuáles son los próximos pasos de cara a la posible puesta en marcha de un comité de normalización en este ámbito y un punto de conclusiones y cierre. ¿De acuerdo? Bien, pues muy rápidamente estáis en UNE. UNE es el organismo de normalización español. Es todos los países miembros de ISO, de CEN, etcétera, tienen su organismo de normalización español. En el caso de España es UNE, donde lo que hacemos básicamente es promover el desarrollo de estándares, de normas, que en algunos casos pues, tienen un origen nacional, es decir, hay una norma UNE de un determinado tema, pero que la gran mayoría pues, provienen de normas que se generan a nivel internacional europeo, donde los distintos países colaboran, participan y luego esa norma pues es adoptada por los distintos países. ¿Cuáles son esos organismos de normalización? Pues a nivel internacional, la ISO, la Organización Internacional de Normalización, y también existe un organismo de normalización homólogo específico para los temas electrotécnicos, que es IEC. A nivel europeo, el organismo de normalización equivalente a ISO es CEN, el Comité Europeo de Normalización. También tiene un organismo específico para los temas electrotécnicos, CENELEC, otro para telecomunicaciones. Y también queremos destacar aquí COPAN, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, ya que pues, por motivos obvios de lenguaje pues hay mucho interés al otro lado del océano sobre las normas que desarrollamos aquí, ya que es muy habitual que las tomen como modelos para sus propios desarrollos o sus propias políticas. Desarrollamos la actividad de normalización por designo del Ministerio de Industria. Desde que España entra en la Unión Europea, pues hay una obligación de que todos los países tengan unas reglas de juego comunes, entre ellas que tengan un sistema de normalización que asegure pues, calidad, seguridad de productos, de servicios, etcétera. Somos una asociación privada sin ánimo de lucro y los miembros de UNE pues principalmente son asociaciones y federaciones nacionales en muchísimos sectores, en mobiliario de oficina, iluminación, automoción, construcción. Suena todo muy industrial, ya veremos que luego no es así. También tenemos administraciones públicas, distintos ministerios también forman parte de UNE como asociación, centros de investigación, universidades, empresas, y en su conjunto pues, representa los últimos datos que nos dicen pues, como el 95% de la actividad económica del país. Es decir, hay como un altavoz muy grande en la actividad que hacemos desde aquí. Aquí algunos datos sobre cómo las normas pues, apoyan el comercio internacional o la productividad de las empresas españolas. No es el foco donde lo quiero poner ahora. Aquí hay una serie de números, tampoco es el foco, quiero centrarme en las palabras, ¿no? Normas UNE que se elaboran en base a 4 principios básicos, como es el principio de apertura. Toda entidad interesada puede solicitar participar en el desarrollo de una norma. Consenso es la base mediante la cual se desarrollan las normas. En última instancia hay un mecanismo para poder votar determinadas cuestiones, pero siempre promovemos que lo que se genere se haga a través del consenso. Transparencia, todas las normas UNE pasan un periodo de información pública. Cualquier persona, vosotros, yo, cualquier empresa puede entrar en el BOE y ver la norma que se va a publicar. Y equilibrio. También los comités de normalización pues no debe haber una gran sobrerepresentación de una de las partes, sino que debe haber un equilibrio para que la norma sea representativa. Normas europeas o internacionales, ya digo que muy buena parte de la actividad, como es el caso de hoy, pasa por normas internacionales.
Los comités técnicos de normalización es cómo nos organizamos. Hay muchísimos temas, como hemos comentado, y cada tema pues, lo organizamos en un comité técnico de normalización. El objetivo de hoy es valorar, crear un comité técnico de normalización para este tema concreto de la gestión de los derechos de los niños y las niñas. De los miembros UNE ya hemos hablado. Normas cifradas en legislación. Las normas se generan con un carácter voluntario, es decir, hay o bien un mercado o bien un sistema entre organizaciones que exige que haya unas reglas de juego al anterior y al siguiente, y eso es lo que las convierte obligatorias dentro de ese mecanismo, pero no son obligatorias por ley. No lo son a menos que un legislador que está haciendo un real decreto o una ley diga, pues para este punto, en lugar de yo pensar las características de este producto, de este servicio, de esta actividad, pues cito una norma que confío en ella y la cito. En ese momento pasa a ser obligatoria, pero no en su inicio. En estos grupos internacionales y europeos, pues también llevamos un número importante de lo que llamamos responsabilidades internacionales, que son secretarías o coordinaciones de los comités de normalización europeos e internacionales. Y bueno, pues además de la actividad de normalización, pues también participamos en proyectos de innovación para integrar la actividad de normalización como puente más para conseguir que esos proyectos de normalización, esos resultados, pues den el paso al mercado. Vale, y el objetivo de esto era que conocieras un poquito UNE como entidad. Muchas de las cosas que he dicho suenan a industria, ¿vale? Porque es verdad, la actividad de normalización nace originalmente en el ámbito industrial y es ahí donde desarrollamos la mayor parte de la actividad, pero no solo ahí. En la parte de medio ambiente, por supuesto, pero también en la parte social hay estándares relacionados con accesibilidad en distintos entornos, accesibilidad TIC, diseño de productos, entorno construido, con tema de dependencia, con tema de envejecimiento activo, con tema de, por supuesto, de juventud y de infancia. Es decir, hay una actividad ahí muy importante y además creciente en los últimos años. Hay una demanda porque haya unos estándares que aseguren unos criterios mínimos en ciertos aspectos relacionados con los aspectos sociales. Y lo que veis aquí son, porque aparte de hacer normas, pues a veces las juntamos en informes sobre determinados temas para poderle dar difusión a las entidades pues en ese ámbito, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Marta Fernández y bueno, pues soy la persona que dentro de UNE lleva la normalización de la ética, la gobernanza, la responsabilidad social, el compliance y los temas sociales y de infancia. Y bueno, pues yo os voy a explicar esta iniciativa que nos ha llegado de ISO. Se ha creado un nuevo comité y vamos a ver por qué se ha creado y de momento en qué estado está. Bueno, sí que quería repasar un momentín lo que es ISO. ISO es el organismo internacional de normalización compuesto por 177 miembros, por 177 países y realmente esos países están representados a través de los diferentes organismos de normalización, o sea, a través de los 177 UNES. ¿Vale? Fue creado en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues tiene un extenso catálogo de unas 22.000 normas que tiene su origen en temas de defensa e industria, como ha comentado Iván, pero ha ido evolucionando hacia otros temas, como pueden ser los temas sociales. Y bueno, pues ¿por qué surge este comité internacional, el ISO? Pues porque ISO se da cuenta de que los gobiernos, instituciones y empresas reconocen los derechos de los niños y de las niñas, pero existen muchas iniciativas fragmentadas que impiden pues, una implementación eficaz de estos derechos. Entonces, bueno, ISO se enfrenta a retos globales y proporciona a través de las normas soluciones globales para esos retos. ¿Y qué busca en esta ocasión? Pues busca traducir los principios, todos esos derechos que se formulan desde arriba en prácticas claras, medibles y escalables. Y busca también que estas normas que pretende desarrollar ayuden a integrar los derechos en la gobernanza, las políticas, los servicios y operaciones de las organizaciones, logrando así que estos derechos se puedan implementar de una manera eficaz. Vale, la iniciativa que se ha plasmado en un comité internacional viene de Suecia, ¿vale? Así es como funciona ISO. Hay un país miembro que detecta una necesidad, ISO somete a votación entre los diferentes países esa necesidad y si tiene suficiente acogida, pues finalmente se crea el comité. Bueno, pues nos encontramos con que tenemos un
un TC, un Technical Committee, en este caso, bueno, se llama el 356, es lo de menos, pero es el código que tenemos, que se ha creado pues hace unas semanas. Y bueno, la Secretaría la va a desempeñar de forma conjunta Suecia junto con Islandia. Y ahora mismo forman parte de este comité 48 países. Lo normal es que a medida que vaya evolucionando el comité se vayan integrando más países. No todos están participando de manera activa, hay 28 que sí, de manera activa, y 20 como observadores, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos una foto, podemos ver los países que están sombreados en un granate más oscuro son los que participan de manera activa y los que están así en un color más rosita, más claro, son los que son observadores. Bueno, este comité tiene un campo de actividad, o sea, puede desarrollar normas dentro de un alcance concreto, que es el que vemos ahí. Puede desarrollar normas en los derechos de la infancia para apoyar la implementación de los derechos de protección, provisión, participación para los niños y niñas en todo el mundo. Y bueno, pues lo que persigue es apoyar los derechos establecidos, los derechos sobre el niño establecidos en la Convención de Naciones Unidas, ¿vale? Bueno, pues este comité ahora mismo está arrancando, está dando sus primeros pasos, en los primeros momentos van un poquito más despacio, pero sí se prevé que ya vaya a haber una primera reunión de este comité para octubre y noviembre de este año. Sí, una pregunta solo. Los derechos de provisión, ¿cuáles son esos derechos de provisión? Una traducción un poco. Sí. Sí. Bueno, ahora veremos un poco en el programa de trabajo cuáles podríamos entender que son esos derechos de provisión. Esa expresión, que el derecho de provisión. ¿No? Claro. Ahora vemos, cuando hablemos de lo que es el programa, vamos a ver pues todas las iniciativas que pretende desarrollar y vamos a poder ver si algunos de las normas que va a querer desarrollar tiene encaje con ese grupo de derechos. Pero quizás una mala traducción, pero se corresponde... Yo creo que en inglés la traducción que se ha hecho se entiende mal, pero es un provider de servicios. Yo creo que es una provisión de servicios a los niños. Sí, pero claro, a ver, estos son los tres bloques en los que se pueden agrupar lo que son los derechos establecidos en la Convención sobre el Derecho del Niño. O sea, tampoco aquí han inventado nada. Pero yo creo que ahora cuando veamos el programa de trabajo vamos a poder ver algún proyecto concreto que tenga encaje en esa categoría de provisión. Bueno, pues sí lo tengo aquí. Estas son las áreas de trabajo, ¿vale? Este es las áreas de trabajo que de momento han esbozado y que poco a poco se irán aterrizando en proyectos concretos, ¿vale? Que trasladarán a los diferentes países para que efectivamente los países vayan confirmando si se quiere trabajar en ellos. Bueno, he sombreado en negrita las áreas donde ya ISO ha confirmado que va a trabajar, ¿vale? Las otras son, pues, bueno, una declaración de intenciones pero no ha confirmado que vaya a querer trabajar en ellas. Vale. En primer lugar, tendríamos lo que es la participación infantil en la toma de decisiones, ¿vale? Que encajaría con los derechos de participación. Servicios para niños y niñas en contacto con el sistema judicial. No sé si ahí tendría el encaje con lo que es provisión, no lo sé. Guías para los servicios de ayuda para niños y niñas a través de canales telefónicos o digitales. Este es el primer proyecto por el que quiere empezar ISO, ya lo ha confirmado, y va en breve a lanzar una votación para que los países confirmen si los términos en los que se lanza el proyecto pues, interesan, ¿vale? Otro de los ámbitos en los que se está confirmado que se quiere trabajar es en hacer una guía para evaluar el impacto de las decisiones y servicios en los derechos de los niños y las niñas. Esto yo creo que toca directamente a lo que son las empresas, ¿vale? Más áreas. La transformación en norma ISO de un documento ISO que ya está publicado, que no tiene la categoría de norma, es un International Workshop Agreement 49. Luego vamos a tener la oportunidad de verlo porque Laura nos va a explicar pues, su participación en el desarrollo de este documento. Y bueno, pues este IWA 49
establece requisitos y recomendaciones para los servicios de respuesta multidisciplinarios e interinstitucionales adaptados a los niños y niñas víctimas de violencia. Otro área en el que va a querer trabajar ISO es la guía para los servicios y sistemas de apoyo a los niños y niñas no acompañados en contextos de migración, asilo y desplazamiento. Más áreas, requisitos de protección a niños y niñas, especialmente en entornos institucionales y basados en servicios. Y más requisitos de servicio para entornos de atención a niños y niñas en situaciones de emergencia o transición. Y por último, pues el área de requisitos para hogares de cuidado temporal y refugios que atienden a niños y niñas en situaciones de crisis, desplazamiento o riesgo. Y bueno, pues desde luego también, lógicamente, se trabajará en lo que es terminología en este área, ¿vale? Bueno, pues estas son las áreas que va a querer cubrir a lo largo de los años este ISO TC 356. Bueno, en el fondo esta sesión, además de para daros a conocer la creación de este comité y en qué ámbitos quiere trabajar, realmente lo que busca es saber, conocer si los stakeholders españoles van a querer participar en este proceso, ¿no?, de ISO y en el desarrollo de esas normas. Entonces, ¿por qué podría interesar a España participar? Bueno, pues desde luego para poder influir en los contenidos de esas futuras normas, ¿no? Para formar parte de ese consenso internacional que se establece a través de los diferentes países que van a participar en este comité. Y también, como no, pues para poder ser proponentes, ¿no?, de normas. Si detectamos una necesidad nacional o creemos que es importante que haya un consenso global en una materia determinada, pues participando en ISO podremos hacer esas propuestas. ¿Y cuál va a ser la manera de poder participar? A través de un comité espejo nacional. Así es como funcionan todos los países, ¿no? Para poder participar de manera activa, pues tú tienes que tener un foro nacional, una mesa de trabajo, donde participen los diferentes grupos de interés afectados por la materia que vas a normalizar y puede haber un consenso sobre cuál debe ser el posicionamiento nacional en los diferentes proyectos de ISO. Bueno, pues la creación de ese consenso nacional pues nos permitirá participar en los procesos de ISO redactando borradores, si queremos participar pues al máximo nivel, o bueno, pues quizá no redactando esos borradores, pero emitiendo comentarios en las distintas fases y posicionamientos. Y bueno, pues nuestra participación siempre podrá ser muy flexible. Bueno, esta es la parte novedosa en la que tenemos que decidir si vamos a querer participar, si vamos a querer crear un comité nacional estable que pueda hacer frente a todo ese amplio programa de trabajo. Pero ahora lo que sí que queríamos es contaros qué experiencias previas ya existen, ya hemos tenido en España, ¿no?, en este ámbito de la infancia. Y bueno, pues para eso contamos con una serie de colaboradoras que ya han participado en procesos de normalización y queríamos que os contaran de primera mano pues cuál ha sido su experiencia para estas iniciativas. Hola, buenos días a todos y a todas. Como bien me he presentado, soy Laura Villargordo, pertenezco a la Fundación Márgenes y Vínculos y vengo básicamente a contaros, ¿no?, nuestra experiencia en la elaboración del IWA 49. Para empezar, sí me gustaría haceros un pequeño avance, ¿no?, una pequeña puesta de qué es la Fundación y cuál ha sido nuestra trayectoria y cómo hemos llegado, ¿no?, en un punto dado a tener este conocimiento del IWA 49 y participar activamente en él. La Fundación se inició en el 98 en el campo de Gibraltar con un programa de intervención a niños, niñas y adolescentes que ejercen violencia y paralelamente con un programa de atención, de evaluación, diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Desde esta fecha ha ido avanzando desde Andalucía Oriental, con posterioridad 5 sedes provinciales en Andalucía, se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas como Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla también estamos participando activamente allí, desarrollando sobre todo los programas que tienen que ver, como os he comentado, con la evaluación, diagnóstico y tratamiento de víctimas de violencia sexual y con chicos y chicas que han ejercido algún tipo de violencia. Yo pertenezco a la Fundación desde el 2008,
y he tenido la oportunidad de pertenecer dentro del programa de diagnóstico y tratamiento a la parte de evaluación forense y en una pequeña parte también en la evaluación e intervención psicológica con los niños. Comentaros así que a partir del 2022, teniendo constancia de las buenas prácticas que se estaban desarrollando en otros países, comenzamos a... Perdón, pensaba que estaba aquí. Ay, quería darle para atrás. Vale. Comenzamos a participar con el grupo europeo Barnahus Network. Son una red de diferentes países de Europa donde se consensan las diferentes buenas prácticas para trabajar este tipo de victimización con niños y adolescentes. Ellos tienen una serie de estándares de calidad y nos dimos cuenta, bueno, que nosotros también trabajábamos muy similar, también consideramos, ¿no?, que pertenecer a un grupo de este tipo pues, podría proporcionarnos pues, diferentes perspectivas para poder avanzar en situaciones similares, ¿no?, teniendo en cuenta la situación de las diferentes comunidades autónomas pues, para avanzar en buenas prácticas. Una vez iniciamos los contactos con este grupo, propusimos también generar un programa con el Ministerio de Avance Barnahus para ayudar a las diferentes comunidades autónomas en buenas prácticas, para generar de alguna forma un consenso y poder acercarnos a un modelo, siempre adaptado, ¿no?, a las circunstancias de cada comunidad autónoma. Desde el 2025, finales del 25, se generó una comisión de expertos a nivel de la Comisión Europea para la prevención de la violencia sexual infantil, de la cual también somos miembros. Hemos tenido un par de reuniones igualmente online y tuvimos una presencial en Bruselas a principios de año, con el mismo objetivo, ¿no?, de generar buenas prácticas y mantenerlos informados para poder extrapolar. ¿Qué sucede con el IWA 49? Bueno, pues a raíz de nuestros contactos con el grupo europeo, contactaron con nosotros desde la ISO de Islandia y Suecia, del Instituto de Estándares sueco, que es igualmente los que están iniciando este comité, para generar pues, un documento que, como ya ha comentado Marta, es el International Workshop Agreement, para generar pues, buenas prácticas y realizar, ¿no?, una serie de estándares también similares al concepto de Barnahus, muy relacionados con la intervención con chicos y chicas que ejercen violencia y que también tienen un contacto a nivel judicial, ¿no? No solamente tiene en cuenta las prácticas a nivel de intervención, sino sobre todo se centra en temas de participación, tema de cómo acceder a las instituciones judiciales, cuál es la participación infantil, y la participación a nivel multidisciplinar interinstitucional, cuáles serían todos estos acuerdos previos que son necesarios realizar para poder asegurar un acceso homogéneo a todos los niños y niñas y adolescentes sin que haya ningún tipo de diferencia porque esté en un contexto o en otro. También se realizó una detallación de cómo se realizaría la evaluación forense, toda la parte de intervención psicológica, todo lo que sería el seguimiento y todos los pasos dependiendo del grupo, ¿no?, de profesionales que intervendrían con el niño. Siempre con la intención de que haya solamente un único espacio para realizar toda esta intervención, para poder evitar la victimización secundaria. Bueno, dentro de las personas que participamos en el documento, había más de 100 expertos de más de 20 países, habían representantes de UNICEF, Comité de Derechos del Niño, de la ONU, de Europol, el CRUS, el Consejo de Europa, la representante especial de la ONU. Y bueno, como bien comentaban los compañeros también, ¿no?, la importancia de llegar a un consenso internacional orientado a compartir criterios y buenas prácticas y sobre todo promover la calidad y equidad e inclusión en la infancia. ¿Cómo se realizó este documento? Bueno, pues en un primer momento tuvimos unas reuniones online preparatorias donde nos explicaron, bueno, pues cuál iba a ser el documento base sobre el cual íbamos a ir trabajando. Se explicó toda la nomenclatura que se iba a ir utilizando para que nosotros con posterioridad fuéramos realizando comentarios en base a ese documento. Una vez que hicimos estas reuniones online preparatorias, cada entidad o cada participante pues, realizó una revisión del documento, haciendo sus anotaciones, sus comentarios en concreto de cada uno de los apartados que, como os comento, iban desde la parte de cómo gestionar los acuerdos interinstitucionales y multidisciplinares, a la parte de evaluación psicológica, participación infantil, incluso hasta la exploración médica en un momento dado si fuera necesario dentro de cualquier tipo de violencia ejercida hacia la infancia.
Posteriormente, bueno, cuando realizamos toda esta parte de comentarios y propuestas, se realizó un encuentro presencial en Islandia, donde tuvimos la oportunidad de ir consensuando uno por uno todos los comentarios que los diferentes expertos participantes fuimos proponiendo. Fueron 2 sesiones de días completos donde se iba estructurando la sesión por los diferentes apartados y íbamos consensuando pues, cada uno de los comentarios que iban surgiendo. Por lo cual, si desde una entidad pues, se realizaba un comentario, otro podía hablar sobre ese comentario, realizar matices, en cuanto al tema también de expresión verbal, como hemos estado hablando antes, ¿no? De cómo matizar, ¿no? Para que esto sea entendido por todos también y que pueda llegar a expandirse de una manera homogénea. Y después de este encuentro presencial se hizo una revisión de todo el documento, se volvió a proporcionar a los expertos para realizar una revisión final y ya, por último, pues sería la publicación. Aquí tenéis algunas de las fotografías del evento. Como veis, al final, el contacto continuo con los diferentes ámbitos y los diferentes profesionales es muy enriquecedor, porque además de lo que es las sesiones que están estructuradas, pues había momentos también para poder compartir y poder intercambiar buenas prácticas. Una de las cosas también muy positivas del encuentro fue que organizaron unas visitas al entorno Barnahus de allí de Islandia, que fue el primero en existir en toda Europa, y vimos cómo esas buenas prácticas de las que el documento también estaban poniendo en relieve, pues se podrían operativizar también. No dejan de ser recomendaciones, pero es un avance para poder ir ajustándonos a todas estas cuestiones. Y por otro lado, con posterioridad al documento, pues tuvimos la oportunidad de poder realizar también la traducción en colaboración con UNEN. Esta traducción, con la intención de tener una validación internacional y un lenguaje común, se realizó con unas sesiones con diferentes países hispanohablantes para intentar llegar a consenso en cuanto a la terminología de esta traducción. Igualmente se realizó de esta misma forma, ¿no? Con un documento base traducido y de ahí ir aportando los comentarios para ajustando, porque igualmente como hablábamos antes, la terminología compartida tiene que ser coherente, tiene que intentar llegar al máximo posible para poder llegar a estos consensos. Y, obviamente para facilitar la comunicación y coordinación entre profesionales y sistemas de intervención, con los mismos objetivos para poder dar un mayor ajuste y que pueda acceder cualquier niño ni adolescente. Mejorar el trabajo conjunto entre los ámbitos como protección social, justicia, salud y atención terapéutica. Me refiero con esto a que al final también el hecho de traducir, igualmente a la hora de hacer un documento de este tipo y hacer una traducción, no solamente es para los profesionales en este caso, quizá uno puede pensar al inicio de la psicología o de que están interviniendo directamente, sino de cualquier otro ámbito, ¿no? Porque al final las propuestas que se realizan es a nivel interinstitucional y van a recoger la necesidad de pues que la justicia, en este caso, la salud, protección social, atención terapéutica, pues vayamos todos de la misma mano para poder avanzar en esta protección. Y para concluir un poco la experiencia que quería transmitiros de la Fundación dentro de la normalización, pues sobre todo el valor del consenso, que también se ha mencionado al inicio, la escucha y el diálogo, la diversidad de perspectivas, la importancia de esta construcción conjunta de la participación, que hablamos, ¿no? También que llega a un punto de flexibilidad, porque obviamente se entiende que cada circunstancia de cada país, en este caso en España, comunidad autónoma, es diferente, pero se tienen que llegar a unos acuerdos que sean estables para todos. Los acuerdos operativos para diferentes países, como comento, ¿no? Para poder ajustarlos y focalizarlo todo en la garantía de un acceso igualitario y buenas prácticas. Y como último, construir acuerdos comunes es la clave para garantizar buenas prácticas inclusivas y de calidad. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Bárbara García, yo soy técnica de ciencia política en la plataforma de infancia. Me dedico a todo lo que es el área de violencia y estamos trabajando en varios proyectos y trabajamos también con la especificación que hoy vengo a contar. Esto tengo que pulsar aquí, ¿verdad? En medio. Bueno, primero comentar que para nosotras la creación de este comité internacional es una oportunidad estratégica y queríamos empezar como la presentación con esta postura, con esta opinión. Primero porque entendemos que las entidades son actores claves que pueden aportar de su experiencia práctica y velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la participación de estas entidades en este comité nos parece que puede ser una oportunidad muy grande.
Segundo, porque este comité puede desarrollar y contribuir requisitos y metodologías comunes a nivel internacional, establecer un puente entre las entidades y el trabajo de las administraciones. Y tercero, porque es otro camino más para trabajar en la implementación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Y esto nos parece muy importante en el contexto internacional en el cual estamos ahora trabajando. Bien, la plataforma de infancia tuvo la oportunidad de participar en el trabajo de la especificación UNE, que se llama Sistema de Gestión UNE 0070-2022, que se llama Sistema de Gestión de la Protección contra la Violencia en organizaciones que trabajan directa o indirectamente con niños, niñas, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad social. Es un poco largo el nombre, pero bueno, se llamó así. Esto lo menciono porque las entidades de infancia y adolescencia tenemos experiencia en trabajar en especificaciones y normas, como también decía la compañera de Márquez y Vínculos. ¿Por qué surge la especificación? Nosotras no estuvimos desde el inicio, como sí lo comentó la compañera, no estuvimos en la redacción de esta especificación, pero sí estuvimos en la parte posterior, que fue el acompañamiento y el impulso de esta especificación, y entendemos que entendimos cuáles fueron las necesidades desde un comienzo, ¿no? Esta especificación fue aprobada en el 2022, impulsada por Porticus, organización filantrópica, y fue redactada por expertos junto a entidades que trabajan en el área de infancia y adolescencia. Bueno, ¿cuál era la necesidad que había en ese momento, en el 2022, con una LOPIBI muy nueva, en un contexto donde recién llevaba aprobado un año? Bueno, primero la necesidad de tener marcos comunes de actuación para la implementación de políticas de protección que incluyan medidas obligatorias y previstas en la LOPIBI, que se contara con información clara, teórica y práctica sobre el diseño e implantación de políticas de protección en las organizaciones. Esto lo quiero reforzar porque no solamente las entidades necesitan información teórica, es decir, qué deben hacer, sino también cómo lo deben hacer. Y esto es una necesidad muy concreta que tenemos que escuchar muchísimo de parte de las entidades, de todos los tipos de entidades también. Por otro lado, la necesidad de que necesitábamos una herramienta que pudiera establecer la implantación de un sistema de gestión, que sabemos que para la creación de entornos seguros no nos basta con medidas individuales, y sino que necesitamos implantar un sistema de gestión, y la especificación venía un poco a responder a esa necesidad. Y por otro lado, la existencia de una norma que pueda ser aplicable a los diferentes entornos donde realizan sus actividades los niños, niñas, adolescentes. Y aquí la especificación dio respuesta, nosotros llamamos como una herramienta transversal a todos los ámbitos, dio respuesta a dar lineamientos concretos, metodología y norma, tanto en el ámbito educativo como en el deportivo, ocio y tiempo libre, centros de protección. ¿Sí? Es aplicable la especificación. Bueno, ¿cuál fue el rol de la plataforma de infancia en este proceso, que fue un proceso muy interesante y que llevó bastante, o sea, fue de los últimos 3 años en el cual estuvimos trabajando en todo lo que fue la difusión de la especificación y facilitar su implementación, bueno, también junto a las entidades de la plataforma de infancia, pero no solamente, sino también que trabajamos con otras entidades que no son parte miembro de la plataforma de infancia, y también trabajamos con administraciones, diferentes administraciones de todos los niveles, no solo a nivel estatal, sino también autonómico y también local, que eso también fue muy interesante. Bueno, organizamos 5 encuentros informativos entre las entidades y administraciones sobre la herramienta, que era la herramienta, primero una etapa de difusión, segunda una etapa más práctica sobre talleres monográficos de la especificación, donde las entidades y administraciones que participaron, más de 70 entidades y más de 152 personas en todo lo que fue este proceso del 2022 al 2023, donde esos talleres monográficos daban herramientas prácticas sobre cómo implantar, y había un espacio sobre dudas y esta importancia de trabajar la parte práctica. En el 2023 tuvimos la posibilidad en la Universidad Pontificia Comillas de realizar el primer grupo focal de evaluación, es decir, poner la oreja y escuchar a las organizaciones de cómo venían trabajando la especificación, qué fortalezas se encontraban, qué oportunidades para seguir trabajando, cuáles eran los apoyos que necesitaban, y ahí pudimos redactar un primer documento borrador y establecer como algunos lineamientos de qué necesitaban las entidades para
para seguir mejorando justamente la especificación y su implantación. Ya con este documento, el año pasado tuvimos la posibilidad de desarrollar otro segundo grupo de evaluación, donde ahí ya teníamos como más concreto las tareas que nos habíamos llevado en el primer grupo de focal de evaluación, pero también teníamos otro objetivo, que era redactar a 3 años de la aprobación de la especificación un informe de evaluación donde las entidades participaran activamente, y lo hicimos a través de un cuestionario online, donde pudieran compartir su experiencia y ahí tener como muchísimo más claro cuáles eran no solamente las fortalezas, sino también las oportunidades de modificación de la especificación para que esa implantación sea más efectiva. Entonces, bueno, en estos últimos 3/4 años desarrollamos todas estas actividades, de las cuales nos llevamos tareas, y las pudimos llevar adelante. Uno fue la creación de la página recursosinfancia.org, que en esta página la destaco porque es un recurso que centraliza todo el trabajo que hacen las entidades de infancia y adolescencia respecto a el diseño y la implantación de políticas de protección. Es decir, trata de ser un lugar, un repositorio, no sé, en Argentina se dice repositorio, pero es un lugar donde existen todos los recursos que las entidades hacen el esfuerzo de poder guiar en el diseño e implantación. Y aquí también pueden encontrarlo por ámbitos. Pero lo más interesante es que también hay una parte de herramientas transversales donde hemos incorporado toda la información que trabajamos con la especificación, donde podéis encontrar también todos los talleres monográficos, que eso está accesible, ¿sí? Que cualquier entidad que quiera empezar a trabajar con la especificación puede acceder a ellos. También a pedido de las entidades desarrollamos apoyos visuales a la implantación de la especificación, una primera infografía, que la podéis encontrar también en la página de Recursos Infancia, que es, bueno, de qué va la implantación del sistema de gestión de protección frente a la violencia en la infancia y la adolescencia. Entonces es como un breve repaso sobre qué te puedes encontrar en la especificación y cuál es el camino, ¿no? Desde dónde partimos, cómo vamos a hacer, las herramientas que brinda la especificación y finalmente cómo vamos a evaluar ese sistema de gestión. Esto fue un pedido de las organizaciones. Luego trabajamos en una segunda infografía porque lo interesante que tiene la especificación es que tiene anexos y los anexos son la parte práctica que apoyan las partes que tiene la especificación. Entonces, nos parecía como importante guiar a las entidades, incluso las que están trabajando con la especificación, pero aquellas que todavía la están conociendo, de qué información nos daban los anexos y cómo trabajar esos anexos. Luego, como parte de todo este trabajo, realizamos 2 documentos. Uno, que era la clasificación de obligaciones y recomendaciones. Muchas veces las normas, los estándares, las metodologías, en este caso la especificación, habla de qué cuestiones tienen que ser obligatorias, pero por otro lado, qué cuestiones son recomendables hacer, y las entidades nos decían que necesitaban como más claridad visual. Entonces hicimos este documento junto a la UNE para poder apoyar el impulso de la especificación, y luego este segundo documento que os comentaba, que es el informe de evaluación de la especificación, con análisis y también propuestas de mejora a la especificación. Bueno, y de todo este proceso, que fue bastante fructífero, sacamos, bueno, quería traer como algunas fortalezas que destacan las entidades de la especificación. Primero, que es una guía clara y estructurada, da pautas concretas de todos aquellos procedimientos que se deben incluir dentro de una política de protección, y aquí quiero destacar la necesidad que tienen las entidades de infancia y adolescencia de contar con guías estructuradas y claras que den previsibilidad. Cuesta muchísimo y da muchísimo trabajo implantar sistemas de protección frente a la violencia en organizaciones, tanto grandes como pequeñas, y contar con guías claras y estructuradas es muy importante. Que la especificación facilita la identificación de riesgos, nos dice qué protocolos tenemos que desarrollar, cómo deben ser esos canales seguros que tenemos que implantar, que fomenta la transversalidad del buen trato, porque la especificación no solo trabaja mecanismos de protección frente a la violencia, sino también desarrolla todo lo que tiene que ver con la cultura del buen trato, que ya sabemos que lo incluye la LOPIVI. Aporta legitimidad frente a familias, administraciones, ¿sí? Para una entidad no es lo mismo contar con una especificación, con una metodología, con una norma, que no contar. Entonces eso nos da respaldo también de un marco de trabajo. Esto, ¿no? La valoración sobre los anexos que comentaba anteriormente, esta guía práctica, y
que la especificación tiene una estructura similar a la ISO 9001 y eso muchas veces facilita la implantación y la integración de estas dos herramientas y se puede trabajar en su certificación. Entonces, bueno, un poco para finalizar, me gustaba como plantear los retos que tenemos por delante y no solamente los retos que nosotros vemos en la especificación, sino también se podría como asimilar estos mismos retos, llevarlos a la creación de este comité. Nos parece fundamental que cualquier norma o estándar o especificación que se desarrolle, se trabaje alrededor de consensos, como se comentaba anteriormente, y que refleje la realidad de las entidades, es decir, que incorpore las necesidades del trabajo cotidiano de las entidades de infancia y adolescencia y que trabaje esos consensos en el cumplimiento de los derechos. Esto es muy importante, que se utilice un lenguaje claro, como también comentaba la compañera de Márgenes y Vínculos, accesible, que facilita la comprensión y a la implementación práctica de la norma, que se promuevan estándares aplicables y adaptables a las diferentes realidades organizacionales. Esto es importante, no todas las organizaciones tienen las mismas características y tenemos que tenerlas en cuenta. Muchas organizaciones son compuestas con un porcentaje muy amplio de voluntarios, otras no, otras son más grandes, otras son más pequeñas, y todo ese trabajo que también se realice en el Comité Internacional es importante tenerlo en cuenta, cómo esos procesos también afectan a las organizaciones. Y por otro lado, que se cuente con el compromiso de las administraciones públicas para impulsar y acompañar las entidades de su implantación. Esto es importante, y en el caso de que avance este Comité Espejo Español, también tendríamos que tener el apoyo de las administraciones, ¿verdad? Entonces, un poco para cerrar, con la idea de que es imprescindible contar con la experiencia de las entidades y el diagnóstico de todas las organizaciones de infancia y adolescencia. Por eso creo que si esto llegase a avanzar, me parece que tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Gracias por la oportunidad también, que no tenemos tantas, ¿no? de poder estar juntos compartiendo esta ventana de oportunidad que confirmamos que lo es, una ventana de oportunidad para lo que yo también os quería contar. Os he dejado aquí estas cifras. En Aldeas Infantiles, creo que sabéis, es una organización de infancia, evidentemente, donde apostamos por tres puertas, ¿no? Por tres grandes proyectos. En nuestro caso, nuestro trabajo tiene que ver con la protección infantil, tiene que ver con la prevención, programas de prevención, donde evitamos que, sobre todo las familias y los niños que viven en ellas, tengan que tener una retirada de esa convivencia con sus padres y sus madres. También tenemos programas de protección, donde bueno, pues insistimos mucho más en toda esta parte de prevenir esa posibilidad. En los programas de protección tenemos, bueno, pues desde granjas a escuelas, tenemos escuelas infantiles, tenemos muchos proyectos donde trabajamos por esta prevención familiar, pero quería destacar aquí nuestra experiencia con el tema en los proyectos de protección infantil, más bien la prevención, perdón. La prevención infantil tiene que ver con los niños y niñas que no pueden vivir con sus padres. Estos niños tienen que estar protegidos, están protegidos por la administración, y os he dejado aquí estas cifras que creo que son muy importantes. Más de 52.000 niños y 40.948 son cifras que no son redondas porque tienen nombres y apellidos. Estos niños no han podido vivir con su familia y cuando han salido del sistema de protección, llamamos la palabra extutelados, bueno, pues por cumplimiento de mayoría de edad en Aldeas Infantiles les seguimos apoyando. Es esa tercera oportunidad que nosotros buscamos con ese apoyo de niños y niñas de más de 18 años que no pueden seguir teniendo este apoyo familiar y que en Aldeas les seguimos apoyando. He querido dejaros en inicio estas cifras porque mi propósito hoy, además de hablar de todo este proceso que las compañeras también han detallado y que nosotros también vivimos con esta apuesta por esta UNE, que veis aquí, esa UNE 39001 que se aprobó en 2023, es una norma que es certificable. Cualquiera de las organizaciones que se dedicaran al ámbito de la protección infantil podrían certificar esta norma. Es un alcance muy concreto, es una norma que solo es para entidades que se dedican a cuidar de niños que no pueden vivir con su familia biológica. Ese es el contexto. Pero el proceso fue exactamente el mismo que han comentado las compañeras, porque es así, ¿no? Porque desde UNE nos pusimos en contacto con ellos. Es muy importante también compartir con vosotros que en este proceso que nosotros desde Aldeas Infantiles quisimos hablar de nuestras buenas prácticas de más de 50 años en España y bueno, que también compartimos con UNE que la creación de nuestra organización vino después de la Segunda Guerra Mundial. Decíamos que esas buenas prácticas nos podían llevar a compartir con otras entidades, con otras organizaciones, bueno, que
lo que nosotros hacíamos nos había funcionado bien, pero no queríamos estar solos. De hecho, pedimos la colaboración también de la Plataforma de Infancia y de otras entidades, universidades y sobre todo administración, porque bueno, pues también necesitábamos su voz para que esta norma saliera adelante. Fue 1 año y medio de trabajo exhaustivo, ¿verdad, Marta? Donde bueno, pues tuvimos ahí muchas reuniones presenciales, online, para trabajar vocabulario, que quiero insistir también en esa importancia, y sobre todo estoy aquí hoy porque esta norma no la hicimos solo los adultos. Contamos con niños y niñas que quisieron participar en ella y que, bueno, pues fue imposible habernos puesto a pensar, ¿no?, cuál es el mejor cuidado para un niño o una niña si no contábamos con ellos, ¿no? Entonces, es verdad que es una norma que bebe de la norma 9001, con lo cual, bueno, pues habla de estos mismos estándares que podéis conocer, pero sobre todo tiene unos anexos prácticos, poco parecido con la especificación técnica, donde, bueno, puede ponerse ejemplos muy claros de cómo a ellos les preguntamos por su participación, cómo se les pregunta, si te sientes escuchado, si te sientes querido. Todo esto aparece también en la norma. Y bueno, yo que venía un poco del mundo industrial, ¿no?, toda esta parte de, bueno, pues ahora cómo la participación se pone en práctica se refleja. Toda esta parte de sentir un hogar. En Aldeas Infantiles tenemos un propósito, un hogar para cada niño. Y decíamos, ¿y esto cómo se hace, no? Bueno, pues aquí os voy a desgranar un poquito más el por qué para nosotros y sobre todo el para qué este tipo de estandarizaciones, ya lo han dicho las compañeras, es importante, tanto para entidades más chiquititas que pueden empezar un poco de cero, para entidades un poco más grandes que pueden tener otro tipo de apoyo, pero no empezamos sobre cero, empezamos ya con un porqué y un para qué. Esa fue esa norma que, como os digo, podéis verla, está publicada en la web de ANOR en 2023 y es plenamente certificable, cosa que también os animo a, bueno, pues, a echar un vistazo. Me gustaría que también en este momentito que nos hemos dejado, en este espacio que hemos creado interesantísimo, que reflexionemos sobre la calidad y derechos, que a veces puede parecer algo, bueno, ¿y esto cómo se hace? Esto se hace. Y conectar normalización y protección infantil, que quizás los que estamos aquí, bueno, pues podemos tener esa especial sensibilidad, pero lo interesante sería trasladar a los demás cómo funciona. O más bien cómo podemos llegar a ello. El reto, hoy tenemos muchos, ¿eh? Hoy vivimos en un mundo de retos, ¿no? Pero fijaros, hoy el reto es garantizar esa calidad de cuidados, ¿no? Aquí vamos a aterrizar un poquito más qué es esto de las normas y cómo se llevan a cabo, además de todos los procesos que hay para que una norma, para que un estándar salgan adelante. Pero tenemos ese reto, garantizar esa calidad de cuidados, fortalecer esa intervención técnica, detectar fortalezas y áreas de mejora y asegurar que realmente lo que decimos que hacemos bien sea real. Porque a lo mejor una empresa se puede ver por la cuenta de resultados. Nosotros tenemos que verlo a través de la mirada de los niños y niñas con los que trabajamos. Y bueno, cómo se protege esas necesidades, ese bienestar y ese desarrollo integral. Hoy, insisto, vivimos en un entorno muy complejo. Ya solamente el poder dedicar aquí hoy este ratito a todos nosotros, agradecemos, ¿verdad? ¿No? Porque, bueno, pues tenemos esos sistemas excesivamente tensionados, riesgos digitales, esto nos daría para otra conferencia, ¿verdad? Salud mental, pues también. De hecho, pues está generando muchas otras conferencias. Y la transparencia que he querido dejar aquí para retomar un poquito más adelante, ¿no? Hemos pasado, esto no es nuevo, de un modelo de atención más centrada en servicios a modelos que están basados más en derechos, participación y entornos seguros. Esto yo sí entiendo que lo tenemos más superado, ¿verdad? Bueno, a veces cuando nos toca licitar, no tanto, pero creo que lo tenemos superado. Esta normalización importa, porque no burocratiza, fortalece. Es verdad, no sé vuestra experiencia cuando un poco nos ponemos delante. ¿Y esto ahora cómo lo paso yo a un proceso? ¿Cómo lo procedimento? Pues evidentemente con la ayuda de la persona que se dedica a ello, ¿no? Y al principio sí nos toca sentarnos y escribir, pero fijaros, es que ese momento donde te toca sentarte y ponerte a escribir, a mí me parece que se abre otra ventana de oportunidad. Esa conversación que se abre puede generar muchas sinergias y muchas oportunidades. ¿Reduce la variabilidad? Pues evidentemente. Si todos tenemos claro, lo hablabais también antes las compañeras, ¿verdad? Todos tenemos claro cómo tenemos que actuar ante un protocolo de abuso, pues tenemos muy claro cómo se hacen las cosas. No hay margen a yo lo haría de otra manera. Protege mejor, evidentemente. Asegura esa trazabilidad, ¿no? De dónde lo dejó un compañero a dónde lo recojo yo, por ejemplo, que es importante. Incorpora la participación, no perdamos de vista, estamos hablando de derechos. Y garantiza coherencia. Por esto importa una norma. También quería que tuviéramos enfrente, ¿no?, estas 4 palabras que para mí son básicas, ¿no?, que a veces pudieran parecer
que tienen mucho contenido, pero hay que bajarlo a tierra. En este caso nos toca bajarlo a tierra. Calidad, protección infantil, participación y mejora continua. Pero siempre detrás de esto hay personas, ¿no? Y nosotros lo sabemos bien. Los derechos deben aterrizar en procesos concretos, ¿no? Pues participación, y creo que estamos en el foro donde más podríamos hablar de todo esto, ¿verdad, compañeras? Escucha, una cosa sin la otra, ¿no? Supervisión, claro que sí, ¿no? Es lo de siempre. Nosotros de las ONGs es que somos buenos, hacemos todo bien, ¿no? Bueno, también está bien que nos supervisemos y nos supervisen, claro que sí. Riesgos, pues fijaros, una semana pasada estuvimos con los compañeros de protección infantil y es que es verdad, el riesgo cero no existe, no existe. Y estamos hablando de riesgos financieros, pero sobre todo de riesgos de protección infantil, fijaros, y el riesgo cero no existe. Formación, bueno, pues nos toca formarnos, informarnos, también las compañeras, ¿no? Tanto de la especificación técnica como del comité o lo que estamos trabajando aquí hoy requiere que nos formemos y nos informemos para estar siempre al día. Protocolos e indicadores, sale un poco aquí de lo que os quería contar, pero es que estas palabras, ¿no? Que a veces en el mundo de la calidad nos suenan, bueno, ya nos van sonando mucho, menos mal, ¿no? Porque necesitamos escribir lo que hacemos para que el que viene detrás sepa hacerlo igual que yo, o no igual que yo, igual que se ha decidido que es la mejor forma de hacerlo. Y si no medimos, pues tampoco avanzamos, ¿no? Todo este sistema de indicadores, que puede ser todo lo complejo que queramos, en entidades grandes, bueno, pues se manejan grandes grados de mando, tampoco vamos a entrar mucho más ahí, a no ser que tengáis interés, pero una entidad pequeña también puede empezar a medir, ¿no? A medir cómo estoy avanzando, cómo voy dando pasitos para asegurarme que quiero llegar a donde me había planteado. También es importante esa cultura organizativa, ¿no? Lo que decimos siempre, porque en una norma, porque una ISO habla siempre de liderazgo, ¿no? Del líder de alta dirección, porque evidentemente si esto no es una decisión estratégica, tampoco podemos hacer mucho. Una decisión estratégica a nivel de organización, pero a nivel incluso social, ¿no? Hacia dónde queremos ir con todo esto. ¿Vale? Si no existe ese primer impulso, y por aquí estamos poniendo pequeñas piedrecitas, tampoco podremos llegar muy lejos, ¿no? Pero bueno, quería dejarlo ahí como importante, ¿no? Esa seguridad que nos aportan trabajar con normas, procesos, protocolos, procedimientos, toda esa parte de gestión, claro que sí, ¿no? Porque ahora todos hacemos nuestros planes estratégicos, todos gestionamos organizaciones más o menos pequeñas, bueno, pues no podemos perdernos en esto, hay que gestionar estas organizaciones, estas empresas y esa toma de decisiones que es importante tener en cuenta desde el punto de vista, insisto, de la cultura organizativa, de la calidad de las intervenciones. Aterrizando un poquito más y también un poco desde nuestros aprendizajes, esa transparencia que yo os decía al principio y que todo el mundo hoy tenemos nuestra página web, ¿verdad? Con la transparencia, parece que es lo que hay que tener. Pero es que detrás de todo eso, insisto, para nosotros la transparencia es preguntarle, y venimos de estas semanas anteriores, de preguntarle a nuestros niños y nuestras niñas si realmente están siendo escuchados, si se sienten queridos. ¿Cómo podemos hacerlo de otra manera? Y eso nos lo dicen y son muy críticos, os lo aseguro, ¿eh? Cuando dicen, nuestro propósito, acordaros, ¿no? Esta casa para ti es un hogar. Y nos dicen, pues no siempre. A mí me gustaría estar con mi familia. Y te lo dicen así, pero también nos lo dicen, sé que hacéis lo posible. Y esa parte es muy chula. Cambian las necesidades, cambian los riesgos, cambia la sociedad. Es verdad que ahora mismo todo el tema de la salud mental, bueno, pues se está viendo situaciones con niños y niñas que vienen de eso, de situaciones muy, muy complejas, que hacen también, ¿verdad?, que todo el tema de salud mental esté, bueno, pues no sé si de moda, quizás debería estar de otra manera, pero por lo menos se está hablando de ello, cosa que también es importante, ¿verdad? Pues esto está haciendo que haya unos perfiles de niños y niñas a los que hay que prestar especial atención porque también corremos esos riesgos y también estamos en la sociedad, somos parte todos. Oportunidad ISO, insisto, a mí estos momentos, este compartir más con vosotros me parece una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque hablaremos ese lenguaje común que echamos tan de menos a veces, ¿no? Y que no es tan incompatible con el mundo de empresas, administración. No. Esto se puede aterrizar perfectamente. Nosotros lo hicimos en ese año y medio, ¿verdad, Marta? Donde estuvimos trabajando todo esto. La rendición de cuentas, claro que sí. Es que es el derecho de nuestros donantes saber en qué nos gastamos el dinero, ¿verdad? Bueno, pues también aquí podemos tener esa transparencia y tenemos esas evidencias de cómo lo estamos haciendo. Generamos confianza, porque este tipo de normas y modelos hacen confiable nuestra forma de hacer las cosas y organizaciones más seguras. Claro que sí, fijaros todo el tema del OPIBI, por ejemplo. El estándar tiene que ser técnico, claro que sí. Para eso estamos aquí, o estáis las mentes pensantes, ¿no? Con que sea todo muy técnico, sí, pero también tiene que ser aplicable, flexible,
centrado en derechos y construido por profesionales de infancia, que no se nos olvide todo esto. Yo lo primero que hago cuando voy a un programa y tenemos que certificar es hablar con mis compañeros que están el día a día con los niños y niñas. Yo no lo estoy, yo tengo la suerte de poder pasar, pero ellos están todos los días con ellos. Ellos son los que nos pueden dar las pistas de cómo se hacen las cosas y sobre todo, y a nosotros nos sirvió como experiencia que jóvenes en este caso que habían pasado por el sistema de protección fueron los que más colaboraron en que esta norma UNE 30/9001 saliera adelante. Y es de lo que estoy más orgullosa, de su participación y cómo ellos día a día nos decían, es que la palabra educador no termina de convencerme, ¿verdad, Marta? Es que preferiría que habláramos de personas. Bueno, pues todo eso también se reflejó en la norma, donde no es solamente hablar de liderazgo, de sistemas, de personas, sino también y de procesos, sino también esos procesos acompañados con su voz, que fue lo más importante. Bueno, queremos plantearos unas preguntas, pero bueno, más allá de esas preguntas, cualquier sugerencia, duda, pues es bienvenida. Entonces, queremos que nos ayudéis a responder qué importancia tienen las iniciativas de ISO, si España quiere estar ahí participando en esos desarrollos para poder influir en los contenidos, si se considera importante promover alguna norma más allá de lo que planteaba, de esas áreas que nos planteaba ISO en su propuesta, si se quiere llegar incluso a promover como ISO algunas de los documentos normativos que hemos comentado como propuestas y si se ve alguna dificultad, ¿no? para poder crear ese espejo nacional que hemos comentado y que es una vía necesaria para poder participar en esos trabajos de ISO. Esas son algunas de las preguntas que queremos lanzar. Adelante, María. Yo tengo una pregunta que, cuando al comienzo nos explicaste todo lo de ISO y demás, y priorizaron 3 temas sobre una lista que había. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es el criterio para priorizar los temas? Esos 3 en concreto. Entiendo que hay países que están detrás, que están diciendo queremos liderar este proyecto. Entonces, bueno, pues han tenido conversaciones con lo que es la Secretaría o la propia Secretaría, no sé los detalles, ¿vale? Sí. Pero seguro que viene, por ejemplo, en el caso de transformar en una ISO el International Workshop Agreement 49, que nos ha comentado Laura, pues eso claramente está detrás Islandia y Suecia, que son los promotores del comité. O sea que quiero decir que esto es porque hay un país detrás que está interesado en promoverlo de forma activa. Que lo plantea, pues va con su esquema mental. Yo planteo y las entidades que están detrás, pues igual que estáis vosotros aquí, pues las de este país y dices, oye, pues nosotros tenemos muy claro cómo avanzar en un documento de este estilo y se considera prioritario, pues uno, que es importante y dos, porque a lo mejor está ya muy trabajado también y se puede elegir como vía, pero como ha comentado antes Marta, eso es el planteamiento inicial. Precisamente las primeras reuniones sirven también para ordenar un poco el programa de trabajo y luego cada una de las propuestas de norma se circula entre los países que participan para analizarlo, ver si es adecuada, si es prioritaria, si hay que hacer algún cambio, etc. Pero bueno, normalmente el país pues, va con un planteamiento inicial en función de su visión. Pero en este sentido, esos 3 temas, de todo el elenco de temas que hay en esta norma, como el propuesto dentro de lo que es el futuro programa de trabajo. El futuro programa de trabajo de esos 3 temas es una priorización para ahora, pero lo demás se irá tratando. Sí. Es más bien una priorización de temas que no que los demás no se vayan a tratar. Todavía no tenemos mucha información porque esto acaba de arrancar y, como os dije antes, los arranques son muy lentos, ¿vale? Pero claro, si ellos plantean en ISO la creación de un nuevo comité con carácter permanente y con ideas de desarrollar una serie de normas, pues tienen que, porque claro, todos los países autorizan la creación del comité, pero con un campo de actividad concreto. Y tú tienes que describir cuáles son las áreas que vas a querer desarrollar a futuro. Tampoco quiere decir que se vayan a desarrollar todas, no lo sabemos, ¿vale? Pero sí, claro, tienes que ir porque ya sabéis, la mayoría de los que estáis aquí ya sabéis que es muy demandante desarrollar normas, entonces tienes que ir priorizando y tienes que ir paso a paso.
Sí. Exactamente. Incluso puede pasar que ese es el planteamiento que proponen los países promotores, pero a lo mejor llega a la reunión y hay otro país que dice, oye, pues yo propongo este otro tema porque también lo considero prioritario, y se cuela en ese orden porque el resto de los países lo ve más favorable que arrancar otro tema. La flexibilidad esa, ¿no? De la Sí, y luego está el tema también en la racionalización de los recursos, porque al final las personas que trabajáis en estos campos, pues tampoco puedes abordar 5 proyectos a la vez, ¿no? Entonces, pues se va también modulando. Y otro aspecto importante es el liderazgo. Claro, si España quiere promover una norma ISO, pues tiene que tener liderazgo, ¿vale? O sea, tiene que decir, vale, pues yo voy a designar un convenor que actúe liderando un determinado working group y desde luego vas a tener que poner expertos españoles. Y también un punto de arranque muy importante suele ser que exista una norma previa a nivel nacional, que ya esté implementada y que sepas que ha sido un caso de éxito, y entonces a partir de ahí pues promueves el salto de ese documento a norma internacional. Y Marta, en esos 42 países que decías que había unos que iban a trabajar más y otros que son más observadores, ¿está España? A ver, Porque nosotros... luego hablabas del comité espejo, entonces era Sí. también ver la diferencia entre el comité que existe, que va a existir y quién va a estar ahí, y el comité espejo, un poco la diferencia de esas dos cosas, porque para nosotros Vale, es nosotros realmente para poder participar a nivel internacional como miembro activo, tenemos que tener comité espejo nacional. Nosotros, de momento, nos hemos posicionado como país activo. O sea, le hemos dicho a ISO, España quiere estar ahí activo, porque tenemos la intuición de que vamos a estar ahí como comité activo. Pero si no sale, o sea, si no podemos crear ese comité espejo nacional, tendremos que replegarnos y decir que finalmente España va a participar como observador. Entonces, realmente, ¿cómo se participa a nivel internacional? Bueno, pues como os decía antes, se puede participar de una manera muy flexible. Podemos esperar a que los grupos redactores de ISO vayan elaborando documentos y nosotros simplemente cuando nos llegan esos documentos opinar, hacer comentarios o decir no queremos que siga avanzando hacia la siguiente fase o tenemos esta serie de comentarios técnicos que queremos que se debatan, ¿vale? O podemos participar mucho más activamente. Entonces, lo que se hace es dentro del Comité Espejo Nacional se pregunta quién quiere actuar como experto internacional, experto español en los grupos redactores de ISO. Entonces, se postula quien quiere y si el Comité Espejo Nacional lo acepta, esas personas quedan acreditadas como expertos españoles en los working groups de ISO. O sea, ISO tiene ese comité, pero luego va creando working groups de expertos de los diferentes países que van redactando. Son los que de verdad sudan la norma, ¿vale? Están ahí redactando y tienen sesiones muy extensas de mucho debate. Y entonces, pero bueno, eso solo podemos hacerlo si tenemos un espejo nacional. Si no, España no acredita expertos, ni tiene posicionamientos, ni envía delegados a las reuniones de plenario del órgano, o sea, del comité, ¿vale? Tendríamos un papel simplemente de estar recibiendo la información y escuchar Y esa decisión sobre que cuando arranca el comité, que España se propone como país participante, o sea, no es una decisión de UNED, sino que en la consulta que elabora Marta, que os manda a todos vosotros, se preguntan una serie de cosas, como si ves bien la creación de este comité, si participarías activamente. Entonces, digamos que con esas respuestas se genera esa... Sí, varias de las entidades que estáis aquí fuisteis consultadas para ayudarnos a emitir ese voto que no era, realmente no tenemos espejo nacional todavía creado, ¿no? Era un poco aventurado, es decir, sí queremos estar ahí, pero tomaba como base vuestras respuestas, ¿no? Cuando hicimos la consulta, como decía Iván. A mí me ocupa un poco que ahora, lo decías ahora, Iván, claro, como expertos quizá no podemos estar en 5 proyectos a la vez, pero me ocupa al final las entidades y las organizaciones igual tampoco pueden dar cumplimiento a 5 normas diferentes que se van cruzando entre sí. Y un poco también a raíz de las 3 presentaciones, ¿no?, que hacíais, Laura, Bárbara, Macarena, no nos estamos cruzando en algunas cosas, ¿no? Lógicamente, quizá cumplir una parte de la 0070 nos está aportando una parte de lo que venga en esta posible nueva norma. ¿Qué experiencias tenéis, ¿no?, en otros campos que quizá están cruzando
A ver, nosotros deberíamos evitar esos solapamientos y, desde luego, si se inicia un proceso en ISO en un ámbito para el que ya existe una norma nacional, pues lo adecuado sería sumarnos al proceso internacional, aportando todo el know-how que ya tienen nuestras normas. Podrían convivir, ojo, no tenemos obligación, este proceso que se inicia en ISO nosotros lo podríamos dejar pasar, ¿vale? No, España no tiene obligación de sumarse a ese carro. Tiene que ser porque nos interese. Entonces, podrían estar las normas ISO publicadas y nosotros no incorporarlas al catálogo nacional, no incorporarlas como normas UNE y ya está, y mantener nuestros documentos, pero no tendría sentido. Si se iniciara un documento sobre sistemas de gestión de prevención de la violencia frente a niños en las organizaciones, pues tendríamos que sumarnos a ese carro en ISO. Yo lo veo así, porque estaríamos hablando, ISO representa un consenso internacional y no tendría sentido que España mantuviera su consenso nacional, ¿no?, sobre el mismo ámbito. Entonces sería lo razonable, pero realmente no es UNE quien decide, ¿vale? Eso es importante. Es interesante cuando se detectan esas interacciones. Si justo se trata de algo que está tratado en un documento UNE elaborado anteriormente, es la oportunidad y la importancia de estar ahí, levantar la mano y decir, oye, esto se puede hacer así, nosotros lo tenemos trabajado así. Intentar que el documento ISO que salga esté alineado con esa norma y que tenga en cuenta lo que en esa norma pone. Con la idea de que, como dice Marta, que no tiene mucho sentido que en España pues tengamos un documento y que haya un documento internacional sobre el mismo tema adoptado a nivel global que vaya por otro lado, ¿no? Entonces, es precisamente una de las importancias, uno de los motivos de tener un comité montado es el poder estar atento a esas oportunidades y poder influir en esa norma ISO, aportando cómo lo ven aquí las entidades que trabajáis en estos temas. Irene, ¿qué coste tiene para una entidad? O sea, ¿qué coste tiene el montar un comité espejo y para cada entidad el sumarse? Vale, y os parece, creo que esa... Vamos a tratarlo justo. Lo vamos a tratar. Sí, vale, entonces, como estaba previsto una pequeña sección para ese tema, pero sí, es un tema importante y lo queríamos tratar, sin duda. Vale, quizá entonces, para aportar algo, es decir, del listado, ¿no?, de prioridades, quizá no me ha parecido ver una prioridad específica más asociada a los derechos de protección, sí en lo de la IWA, pero no tal vez en lo de la 0070, ¿no? Entonces, como aquí tal vez estamos con la 0070, una propuesta, digamos, de una España podría ser que una de las prioridades se centrara en esta parte de la violencia entre Sí. menores, entre iguales. De hecho, nos invitan a que vayamos detectando necesidades por parte del país. Sí, o sea que sí que podríamos. Porque, a ver, lo que comentabas tú, aquí tenemos las áreas de trabajo. Si es que quizá en este campo de violencia entre iguales y en ese ámbito de los derechos de protección, como que no hay ninguna prioridad, ¿no? Pero para España sí lo está haciendo en cuanto a que estamos evaluando, ¿no?, la 0070 y se están planteando tal vez otras creaciones de otras normas que tienen que ver con la temática de acoso entre iguales o cosas así. Sí, desde luego que España puede levantar la mano y decir, yo tengo un pedazo de documento y quiero ponerlo en la mesa de ISO y quiero promover una norma. O sea que sí, pero para eso sí que necesitamos un comité espejo nacional y tener la capacidad de liderarlo en ISO. Sí, Adelante, Macarena. de igual modo, nosotros tenemos ese foco puesto en entornos institucionales, ¿no? Porque el alcance de esta UNE que os he comentado, la 39001, es verdad que es un alcance muy concreto para esos programas de protección, es decir, de niños que ya ha habido esa retirada de la tutela de los papás y, bueno, pues no pueden vivir con ellos, viven en otros entornos que además, bueno, pues en aldeas es verdad que tenemos la suerte de trabajar también con familias acogedoras, pero seguimos teniendo, bueno, pues nuestras aldeas infantiles, que es donde con estos profesionales viven estos niños y niñas que no pueden vivir por muchos motivos, ni siquiera con familias acogedoras, porque no es tan fácil y creo que sabéis un poco tendrían que de lo que hablamos. Claro, eso es. O sea, que es una de las áreas que tiene previsto. Entonces, ahí depende de si esperamos a que ISO toque ese área y entonces diríamos, aquí está nuestro documento o queremos que ISO lo priorice, ¿no? Claro, pero es verdad que aquí también estoy de acuerdo con las compañeras, bueno, pues un poco por dimensionar qué significa todo esto en todos los sentidos, ¿no? Desde el ámbito humano hasta lo que puede ser más económico, evidentemente.
Sí, ese punto es relevante y por eso en estos encuentros también Claro, lo tratamos, ¿no? Sí, sí. Que vienen a continuación. Pero también, añadiendo a tu pregunta, hace poco se creó también un comité en ISO en el ámbito de la biodiversidad, también así muy amplio. Primer comité que considera pues, cómo integrar la biodiversidad en la actividad de las organizaciones, cómo asegurar la ganancia neta de un proyecto de biodiversidad. Y el país promotor pues iba allí con un programa de trabajo planteado y en la primera reunión hubo, no sé si como 20 nuevas propuestas que se lanzaron allí y que están pues, priorizando, ordenando y dando salida poco a poco. Es decir, que esto lo elabora el país promotor con todo su sentido, es sobre lo que se vota, por lo tanto los países que hemos votado estamos bastante de acuerdo en que esto se desarrolle, pero esto no está grabado en piedra. En esas primeras reuniones es donde se va a ir dando forma al programa de trabajo verdadero que va a ir teniendo el grupo. Marta, yo Sí, tengo una Marta. duda. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona cada tema y cada iniciativa dentro de una supuesta creación de comité con la normativa española? Si esto es para trabajar a nivel internacional, no sé si me explico. Por ejemplo, a nivel España, hoy en requisitos de servicios para entornos de atención a niños y niñas en situaciones de emergencia o de transición, bueno, hay normativa que aplica, ¿sí? Normativa estatal. A lo PIBI, por ejemplo, es un caso donde en el artículo 53 habla sobre requisitos de servicio para entornos, la creación de un protocolo, la implicación de la entidad pública de protección de menores. Entonces, si nosotros estamos pensando en una norma internacional, ¿no? ¿Cómo incorporamos la normativa española a una posible norma internacional, entendiendo que no todos los países tienen las mismas normativas? Bueno, tú podrás tratar de trasladar esos requisitos que aparecen en la legislación nacional como parte de los requisitos internacionales. Habrá veces que se puedan incorporar y otras veces no se puedan incorporar, pero siempre prevalecerá, si tú vas a aplicar la norma, siempre prevalecerá en la legislación. Okay. Sí. No sé si por parte de los que están al otro lado hay alguna, entiendo que no, porque si no nuestros compañeros de comunicación nos habrían trasladado, pero bueno, mientras surge alguna otra duda, sí que yo quería comentar que la participación en lo que es el Comité Espejo Nacional es bastante flexible. O sea, uno puede sumarse y simplemente, no es lo deseable, pero puede sumarse y simplemente esperar y recibir la documentación y enterarse de lo que se va moviendo, o puede tener una participación más activa, acudir a todas las reuniones que mantengamos de ese grupo, hacer comentarios sobre los borradores internacionales, incluso proponerse, como decía antes, como experto, y entonces ya la carga de trabajo sería mucho mayor. La participación en el Comité Espejo Nacional no tiene por qué ser, bueno, dependiendo del alcance que llega a tener la actividad del Comité Internacional, pero en principio podrían ser 2, 3 reuniones a lo sumo al año por parte del Comité Espejo para ir revisando los distintos borradores y entre todos poniéndonos de acuerdo de, bueno, pues de qué comentarios quiere emitir España, ¿vale? O sea, que no es excesiva carga de trabajo. Si alguien, o sea, si alguna entidad quisiera liderar ya lo que es un proyecto, ¿no? O sea, elevar una norma nacional a norma internacional, pues ya sí habría que ver qué recursos hay para liderar eso en ISO. Y ahí ya sí la carga de trabajo es superior, ¿vale? Porque tendría que haber como decía antes, un convenor, un coordinador del grupo que fuera desarrollando esa norma ISO, y entonces sí, ahí hay un esfuerzo grande, ¿vale? Pero un poco para que entendierais que realmente en lo que es carga de trabajo, sumarse al Espejo Nacional no es muy elevada. Sí. Una entidad de manera natural le dedica recursos porque está súper alineado con su actividad y verdaderamente le interesa estar ahí. Y cuando hay un proyecto simplemente tiene un interés pero no va en su actividad central, pues le dedica pocos recursos. Entonces, al final, cada entidad, cada persona que está en el comité va a decidir hasta dónde quiere dedicar recursos a este tema. Pues bueno, no sé si hay más dudas, pero quizás que, a ver, yo creo que ha quedado claro por parte de las ponentes que sí que es interesante toda esta actividad que se avecina en ISO. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, los que estáis online también, pues directamente, si tenéis alguna consulta, abrís micro y comentáis lo que queráis. Una pregunta respecto a la especificación técnica. Se ha hecho todo un trabajo de revisión, o sea, con una propuesta de mejoras. Y claro, eso puede convertirse en norma. En un momento dado, ahora está en formato de especificación,
Pero claro, lo digo porque al final las fuerzas de las organizaciones pues son las que son. Entonces, también un poco como a la audiencia, ¿no? ¿Dónde ven que hay que hacer ese esfuerzo? Si en convertir esa norma de especificación técnica, o sea, esa especificación técnica en norma a nivel nacional, o trasladar todo el trabajo que se ha hecho de especificación técnica a ese nivel internacional. Porque claro, esto es, o sea, que son... Sí, que se podrían hacer las dos si es que hubiera una masa de organizaciones y que estuvieran interesadas en eso, o a lo mejor es que no son tantas. Bueno, que yo abro esa pregunta porque, bueno, pues se ha puesto mucho esfuerzo en revisar esa especificación y, bueno, recabar el feedback de las organizaciones. Entonces hay como un esfuerzo de que esto se puede convertir en una norma porque merezca la pena a nivel nacional, o a lo mejor resulta que al estar el tema de la norma ISO sea una cosa que se eleve y que ya a lo mejor entre a ese nivel más internacional de ISO. Entonces, bueno, era una reflexión que pues que quería abrir para, más que nada porque Días de Expertas son, aquí hay muchísimas organizaciones que trabajan con infancia y adolescencia, entonces era solo una duda. Sí, Una reflexión. es verdad que esa especificación pues tiene una vida limitada, que son 6 años, y pasados esos 6 años es verdad que hay que o elevar la norma o es un documento que debería, o sea, que tiene que desaparecer. Entonces sí que sería ideal este comité que pudiéramos crear, pues, porque tiene este ámbito de derechos de infancia, y que sería el comité el que podría tomar una decisión, ¿no?, sobre si trabajamos en esa especificación, transformarla en norma nacional, en la norma UNE, y después de que fuera una UNE la podemos elevar a ISO, o directamente hacemos una propuesta a ISO de que arranque un proyecto tomando como base la especificación, que también sería posible. O sea que sí es entre todos los expertos, tenéis que vamos, es interesante que se pueda abordar este asunto y se pueda tomar una decisión. María. Es un poco en relación con esto, que me parece una muy buena comentario. Para ISO, el que una especificación, una norma, lógicamente una norma tiene más entidad que una especificación, tiene más peso, digamos, ¿no?, fruto de un proceso que finalmente se decide que se convierta en norma. Para que esto en ISO, o sea, ¿tiene más posibilidades algo de salir en ISO si es una norma o una especificación? O a ver, ejemplos de todo tipo. Yo entiendo que sí tiene más posibilidad porque los países que han de recibir la propuesta y que han de votar sobre ella van a entender mucho mejor, ¿vale?, que la base de la que se parte es una norma UNE, que una especificación técnica, pero no lo veo inconveniente. O sea, yo creo que se podría, ¿verdad, Iván? O sea, yo creo que se puede plantear, aunque no exista una norma nacional. Sí, además incluso es muy habitual y aconsejable que cuando ya se presenta una nueva propuesta de norma, ya lo veremos aquí con este comité, que el promotor presente un borrador. Ahí está la clave, porque tú en el borrador, si quieres, puedes coger la especificación y añadir algunos de los temas que se hayan trabajado después. Eso se puede consensuar previamente y mandar ahí. Entonces, no es un inconveniente saltar de una especificación a una norma, incluso también ha habido casos que no hay una norma detrás de una propuesta, hay un borrador y punto. O sea, que verdaderamente no es un inconveniente. Con este punto que tenemos de plan de acción, que es realmente a lo que nos referimos. Bien, como hemos dicho, la jornada tenía 2 objetivos. Uno, dar a conocer la propuesta, y otro, ver los siguientes pasos de cara a la potencial puesta en marcha de un órgano técnico nacional. Órgano técnico que, como ya ha adelantado antes Marta, es, digamos, la plataforma desde las cuales los distintos países canalizan a sus entidades nacionales las propuestas de ISO. Es decir, si se constituye en UNE, pues tendremos un comité nacional, pues como lo tendrá Suecia, como lo tendrá Alemania, etcétera. Es cómo funciona el sistema de normalización. Pasa por esa estructura de los comités nacionales de normalización, que permiten, pues, conocer los borradores de norma, enviar comentarios, enviar posturas y sobre todo, que antes también se ha hablado de permitir que las normas ISO contemplen la realidad y las necesidades de las entidades que os dedicáis a esto. El comité de ISO se ha aprobado, tiene una primera reunión en octubre y va a iniciar su marcha y va a empezar a hacer normas, esté España o no esté España, igual que el resto de países. Entonces, el hecho de la decisión que tomemos en las próximas semanas es relevante para asegurar esa capacidad de vosotros como entidades poder participar en ese comité de ISO.
Si no, esas normas se van a desarrollar y va a haber un consenso internacional sobre este tema, que podrá estar más o menos alineado, pero tampoco lo sabremos hasta que estén las normas hechas porque no podemos conocerlo, ¿no? Órgano técnico nacional, ¿qué es esto de órgano técnico nacional? Pues básicamente los comités de normalización en los que antes apuntábamos que estamos organizados. Los comités de normalización pues tienen un funcionamiento basado en el consenso, donde pues se van tratando, en este caso que el foco es sobre todo internacional, los distintos borradores de normas y se van consensuando posturas, comentarios que se envían como comité en nombre de ISO, ¿de acuerdo? La participación en el mismo, ya ha comentado antes Marta, pues es flexible. En los comités de normalización que llevamos, pues tenemos desde entidades que les es muy valioso estar con el radar puesto viendo qué se hace y otras que no, que solo va su actividad en ello y quieren participar más activamente. Entonces, en ese rango, pues cada entidad decide lo que quiere aportar en términos de tiempo y de personas. A la hora de hacer esta jornada, pues Marta pues, elaboró una lista de entidades que son pues, básicamente en estos grupos, ¿no? Administraciones en ámbito de la justicia, de la infancia, de lo social y de la sanidad, también las entidades que estáis relacionadas con infancia, justicia y migraciones, a colegios profesionales, a organizaciones vinculadas a Barnaus, empresas, universidades, colectivos específicos. Es decir, la labor de UNE, nuestra obligación no es poner en marcha el comité, es que las entidades que estáis en este ámbito lo conozcáis y decidamos si se pone en marcha o no. Y para eso es la jornada de hoy y la difusión que hemos hecho y la que haremos a posteriori. ¿Qué hace falta para poner en marcha un comité técnico? Pues dos cosas. Una, viabilidad técnica. ¿Y esto qué significa? Que no vamos a poner en marcha un comité de normalización nacional que representa la visión nacional si las entidades que hay no son las entidades clave. Es decir, no ponemos en marcha un comité de normalización con una o dos entidades que además no sean representativas de la actividad nacional. Es decir, tenemos que tener una base que digamos, oye, podemos decir que España piensa esto respecto a un borrador porque verdaderamente las entidades que están detrás de eso son representativas de la actividad nacional, ¿no? Eso es lo que llamamos viabilidad técnica. Y luego también la viabilidad económica. Como hemos comentado antes, UNE es una asociación sin ánimo de lucro, pero que también tiene que ser autosostenible. La manera que tenemos de que estos comités se pongan en marcha o de dónde viene la financiación es que todos los comités tienen un presupuesto anual que es específico de su propio funcionamiento. La forma de trabajar que tenemos más extendida es que ese presupuesto se reparte entre las entidades que forman parte del comité y sale una cuota. ¿Qué cuota? Pues aproximadamente es una cuota habitual, 500 euros anuales por entidad. Dicho esto, y esto es un tema sensible por el tema que estamos tratando, nos interesa saber de manera separada si tenéis interés en participar en este proyecto y además si tenéis capacidad para contribuir a la sostenibilidad del órgano técnico. Ambas cosas nos van a permitir conocer la viabilidad técnica y la viabilidad económica. Nosotros tenemos que llegar a un umbral de ese presupuesto para que nos dé luz verde y lo podamos poner en marcha. Si no llegáramos con esa consulta, tendríamos que explorar otras posibles vías de financiación para llegar a ese punto, que ahora mismo no sabemos ni cuáles son, porque lo más habitual es que los comités se financien con las aportaciones de los participantes. Y si no se llega, no significa que ese comité no se vaya a crear, sino pues, que tenemos que hablar pues, con algún financiador que esté dispuesto a poner la parte que falta. ¿Vale? Aquí somos totalmente transparentes y es como funciona. No es una actividad comercial, sino de puro mantenimiento del comité de normalización. En nuestros reglamentos de financiación, pues las administraciones públicas están exentas, hay una serie de descuentos a pymes y a otra serie de colectivos, pero más o menos esos son los órdenes de magnitud en los que nos manejamos. ¿Vale? Una pregunta, Sí. esto que estás comentando, ¿no? ¿Cuánto tiempo la aportación anual? ¿Cuántos años te refieres? Vale, pues eso depende de la actividad del Comité Nacional y del interés de cada entidad en seguir ahí. Hay comités de normalización que tienen una actividad durante muchos años porque van generando normas que son de interés para el sector o el ámbito en concreto, pues poco a poco. Cada entidad puede decidir entrar o salir cuando quiera en función de las normas que se vayan tratando. ¿Vale? Eso es así.
Y disculpa, Iván, esa Sí. cuota que nos has indicado aproximadamente Sí. depende del número de organizaciones que forman parte. Sí. O entiendo. Sí, pero con poca variación. Es decir, también intentamos que o sea, la cuota no sea disuasoria en extremo, pero evidentemente si hay más entidades, pues el presupuesto se divide entre más entidades. ¿Vale? O sea, eso es así. Es muy habitual que sea lineal. Es decir, que pues si hay, imagínate, vale 5.000 euros, 10 entidades, 500 números rápidos. Pero a veces hay alguna entidad que dice, oye, pues yo estoy comprometida, voy a asumir más cantidad. A veces tenemos modelos de patrocinio donde alguien asume, pues cubro la mitad del comité, otros dicen, yo lo cubro entero. Y lo más habitual es que haya un reparto entre las entidades. Tenemos modelos para todos los gustos, dependiendo de los comités y de las áreas. Esta en concreto es una área muy específica, muy sensible, pero nosotros necesitamos saber las dos cosas, si os interesa participar y si podéis contribuir, porque si no tenemos que buscarnos las formas de poder llegar a ese punto. ¿Vale? Ambas cosas. Bueno, somos unas preguntonas aquí detrás, pero bueno. Genial. No, como este trabajo tiene que ver con la participación, es una de los derechos de niños, niñas y adolescentes, está previsto que en el comité que se ha creado, no en el espejo, que En el también podría ser, internacional. sino ¿haya participación de niños, niñas y adolescentes? Pues es muy buena pregunta. Yo no lo sé, no sé si Marta tendrá esa información o es una cosa que a lo mejor, Debería estar. o es una cosa que a lo mejor, si no, yo entiendo que la primera reunión sirve también para estos ajustes y que los promotores podrán hablar de este tema. Y si no, es un tema para sacar. Vale. No son sugeridos que vamos a plantear entre los países la posibilidad de que participen en organizaciones como que son. Hemos hablado de que los órganos técnicos estaban compuestos por países, pero luego también participan organizaciones en modo liaison. Por ejemplo, pues Naciones Unidas podría estar participando como liaison, que tienen voz, pero no tienen voto. Pero son importantísimas también este tipo de organizaciones. Todavía, yo me estuve metiendo en la página de web de ISO, todavía no hay identificadas liaison, pero nos han pedido a los países que les ayudemos a identificar. Entonces, si se nos ocurre alguna sugerencia, podemos trasladarla, podemos decir, oye, echamos de menos la participación de esta entidad. Es un buen material también para esa primera reunión de plantear estos temas. A veces incluso en esa primera reunión, esa figura de liaison que tiene voz pero no voto, es muy relevante. O sea, por ejemplo, el Comité de Economía Circular, pues estaréis más o menos conectadas con el tema, pues está la Fundación Edema, que tiene mucho renombre, actúa como liaison en el Comité de ISO. Y su palabra pues se escucha mucho, aunque no puedan votar, pero tienen mucha influencia, por lo tanto no es una participación de segunda ni En el órgano, este órgano, ¿se puede participar a título individual o tiene que ser a título institucional? entidad. Muy buena pregunta. Nosotros siempre promovemos que la participación sea a nivel institucional, porque es la manera que tenemos de asegurarnos que cuando, vamos antes, España dice estamos a favor de esto, verdaderamente sea España o las entidades que están acá. Entonces es la situación óptima. Hablabas del espejo nacional, ¿no? No en ISO. No, el espejo nacional. Sí, eso es. Has dicho lo de ENISO, esa designación de experto, ¿no? ¿Qué hace España? ¿Cómo funciona? Bueno, eso se propone, a ver, para poder actuar como experto tienes que estar vinculado a la normalización nacional, ¿vale? Al espejo nacional. Pero si tú eres un vocal del espejo nacional y quieres proponerte, bueno, pues desde la Secretaría trasladas esa propuesta al comité. El comité, si da el visto bueno para que tú seas experto español en ISO, UNE lo comunica. Quienes podemos comunicarlo somos UNE como organismo nacional de normalización, ¿vale? No hay nadie más que te pueda acreditar, al experto, ¿vale? ¿Y el financiamiento de todo ese movimiento, digamos, también lo asumen las organizaciones o digamos que forma parte del presupuesto del comité? Bueno, realmente, ¿a qué te refieres con el financiamiento? Si tiene que viajar, por ejemplo. Dietas, sí, ¿no? Pues eso es una cosa que se habla en el comité. ¿Por qué? Porque a veces es una persona que por su entidad le interesa a él concreto estar allí y otras veces es que al comité le interesa mucho que haya una persona que traslade esa voz en el grupo de trabajo que hace el borrador que luego van a votar. ¿Vale? Entonces, lo normal
es que sea a costa de la entidad. También te digo que lo normal es que hoy en día la gran mayoría de reuniones sean online. Claro. Entonces, eso soluciona mucho ese punto, ¿vale? O híbridas, que es lo que más habitual. Incluso ISO tiene políticas climáticas, ahora en acción climática, que aboga mucho porque las reuniones sean online, y más en ISO, que te puede venir alguien de Sudáfrica o alguien de Islandia a Berlín, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trabaja mucho, pero es así como funciona, ¿vale? Hay un número ya más o menos mínimo que hayáis echado un poco el cálculo de organizaciones que se tendrían que sumar, siendo estas representativas del, pues bueno, tienen que ser 5. Había ahí como unos, ¿no? Había vocalías, o sea, había como unas, como una junta directiva, ¿no? Y luego también en esa consulta que hiciste, Marta, hubo varias entidades que dijeron, no sé, por 10, o sea, por saber un número de si ya hay, hombre, habiendo hecho esto es porque hay un interés, está claro, pero más o menos, porque ahora abriríais un plazo, ¿no? de compromiso, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. Y- Ahora, la idea que teníamos, y de hecho ya casi enlazo, vale, ahora era pedir para que podamos ir tomando decisiones, pedir confirmación de interés. Entonces, nuestra idea era, os enviaríamos un formulario, que es el que usamos, es un formulario de solicitud de incorporación a un órgano técnico de UNE, y pediríamos a las organizaciones interesadas en participar en ese posible órgano técnico que lo cumplimentaran y que además nos confirmaran, pues, lo que decía Iván, ¿no? Y o sea, habitualmente el envío del formulario cumplimentado implica que vas a asumir la cuota resultante cuando hagamos los cálculos del presupuesto dividido entre entidades que han confirmado participar, ¿vale? En este caso vamos a pedir que acompañéis al formulario pues esos comentarios, ¿no? De podría asumir la posible cuota o no me sería posible asumir esa cuota, ¿vale? Para que nosotros pues tengamos la información suficiente de si se da esa viabilidad técnica, porque hay suficientes entidades que vayan a participar y son representativas y hay un equilibrio, ¿vale? Y bueno, pues necesitamos esos formularios, daremos 15 días y después de 15 días nosotros haremos una valoración interna y comunicaremos, ¿vale? Existe la posibilidad de crear el comité o, por el contrario, pues entendemos que no. La idea es, y perdona María, un segundín, la idea es que si al final es viable, pues que tuviéramos la primera reunión del grupo en septiembre. Adelante, María. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con el tema internacional. Nosotros, como sabes, Marta, somos una delegación de una entidad internacional que también está interesada a escala global en todo esto. O sea, nosotros estamos haciendo aquí lo que nuestra organización quiere hacer en el mundo mundial. Entonces, de lo que se trata aquí es un poco de optimizar todo. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? ¿Cómo se puede sacar el máximo provecho de esto con ISO? Claro. Que es una entidad también internacional. Vale, ahí tendríamos que mirar, no me sé ahora mismo los criterios para que una organización pueda ser liaison, ¿vale? Hay un documento que lo establece, podríamos mirarlo y quizá lo que tendría más sentido en vuestro caso sería que Porticus Internacional pudiera participar en el comité de ISO como Va por ahí un poco mi pregunta. Como una liaison. Eso ya es decisión interna. Ahí, cuando sucede esto, hay veces que se canaliza por ahí y hay veces que esa entidad internacional dice, no, yo quiero asegurarme una influencia. Entonces, también representación en este país y en este país, Pero, igual hay que entrar. Como dos pies, ¿no? Claro, exactamente. Eso ya es decisión. Sí, con Porticus España he sentado en la mesa nacional influyendo en el posicionamiento de España o Porticus Internacional en... Pienso que es interesante ese movimiento porque hay personas en nuestra organización dedicadas exclusivamente a esto. Entonces, yo es un poco esa ya es valoración. Eso es. Ha llegado una pregunta online de Mariluz. Participación, estructura y organización del comité, número de participantes, funcionamiento o papel o participación de las administraciones públicas. Vale, pues ¿quieres contestar tú? Contesto yo directamente. Vale, pues realmente el comité se crea, sí, las entidades que nos habéis confirmado, pues da ese criterio de viabilidad técnica y también la viabilidad económica.
y digamos que la vocalía la representa la entidad. Pues, en el caso de Aldeas Infantiles Porticus, Márgenes y Vínculos, etcétera, digamos que la entidad es quien es el vocal y puede designar a uno o varios representantes que estén en ese comité, ¿vale? Digamos que no hay más representantes, no significa ni más cuota ni nada por el estilo, igual que una entidad puede decidir participar a nivel de working group directamente en ISO o no. O sea, eso digamos que es digamos la creación del comité lo que implica esa viabilidad económica. La mayoría de las personas que están en el comité son los vocales, que son los que analizan documentos, toman decisiones, se ponen de acuerdo, y luego hay dos figuras que son distintas. Una es la presidencia del comité, que es una persona que actúa de modo neutral, es decir, no debe escuchar la opinión de todos, pensar un poquito los debates y tener ese rol un poco más de homogeneizar un poco las posturas y ayudar también a ese consenso. Y luego el rol de la secretaría, que la secretaría lo que hace es pues, agilizar todos los temas administrativos, llevar las composiciones al día, convocar las reuniones, orden del día, atender a las necesidades de cada uno de los vocales, que en algunos casos lo lleva una entidad externa y en otros casos lo lleva UNE, depende de los casos. Aquí realmente yo creo que no hemos llegado a ese punto todavía de decidir, o pero sí, es tiene sentido que sea UNE en este caso, ¿vale? Una vez que está creado el comité, también se puede proponer llamar a algunas entidades para ver si les interesa participar. En el caso de administraciones públicas, me consta que hemos hecho parte de la difusión a las mismas. En el caso de que se toque algún tema, pues por ejemplo, que está regulado, como comentabas, a lo mejor merece la pena llamar a la puerta y decir, oye, aquí se va a hacer algo que te afecta a ti, ¿no? Y las administraciones públicas participan en los comités como una vocalía más. Es decir, si viene aquí el Ministerio X, pues está sentado a tu lado y tiene, pues, tiene voz y un voto como tú, ¿vale? Así como funciona. Respecto de la cuota, hay un tema importante y es que las administraciones están exentas. Ya te he comentado pues, que las administraciones públicas están exentas por los reglamentos de UNE y que hay algún tipo de variación en la cuota en función de la entidad, pero no muy grande. Que no han de contribuir con cuota para sentarse en la mesa. Entonces, perdón. No. Bueno, era la participación infantil, que es lo que me toca a mí. ¿Cómo se pretende que participen los chicos y las chicas? Pues esto es un comité especial y especialmente sensible en ese punto. Es una cosa que hay que decidir internamente en el comité. Vale. Es una cosa que hay que, pues en la primera reunión, hablar y decir, oye, ¿esto cómo lo podemos articular? Como no es el primer caso, ¿no? Que hubo otros, pues habría que ver cómo se hizo allí y cómo... En el caso de aldeas infantiles de la norma UNE 309.001, pues es que estuvieron sentados en la mesa, pero ya eran Vale. sí, como vocales, pero bueno, ya eran, no recuerdo qué edades tenían, pero ya eran mayores. Sí, ya eran mayores de edad. No había cumplido, pero estaba para la mayoría de edad. Y los otros 3 nenes tenían 20, 21. De pleno derecho. Es decir, nosotros hacemos la convocatoria, en este caso Marta, que se encargó absolutamente de todo, y estaban convocados. Había que revisar vocabulario y lo revisaban y nos daban sus aportaciones. Y había que presencialmente estar y eran los primeros que, si podían, venían Ellos presencialmente. participaron como expertos a título individual, sí, representándose a sí mismos. Vale. Ramiro. No, quería preguntar, el tema de la administración pública a todos los niveles, es decir, tampoco sé qué experiencias hay en participación de la administración, pero por ejemplo un ayuntamiento pequeño puede participar. Y en el mismo puede haber un criterio ayuntamiento que esté muy sensibilizado con este tema y tenga una actividad importante, y puede el ayuntamiento tener una vocalía, el ayuntamiento como tal. Incluso la comunidad, si es el caso, pues podría también estar a su lado. O sea, el criterio de coste cero. Perdona, El criterio de coste cero. Sí. Coste cero, sí, para la administración. Sí. A nivel local también. De acuerdo. Sí. En una temática de esta naturaleza, sería interesante que en el grupo estén representados las familias, los padres. O sea, creo que siempre es una parte que se suele dejar AMPAs a un lado, y pienso que es clave, ¿no? Que estén ahí, igual que los niños, por los padres, que si no, digamos, como principio. Hemos tenido una propuesta para desarrollar una norma de prevención del acoso en centros educativos,
y hemos informado a AMPAs de la Son- propuesta, o sea que sí, que es algo que... Entidad Sí. legalmente constituida, o sea, son instituciones, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, vale, tomamos nota. ¿Más consultas, dudas? ¿Online? ¿Alguna cosa más? Vale, pues te has adelantado un poco los siguientes pasos si quieres recordarlos y con esto pues ya, Bueno. ya cerramos. Vamos a pediros, vamos a enviaros un correo electrónico pidiendo que aquellas entidades o expertos que vayáis a estar interesados en participar en el potencial espejo nacional, pues lo confirméis cumplimentando el formulario y nos indiquéis si podríais asumir una cuota, que ya indicaremos la cuota en el propio correo, o por el contrario, os interesaría participar, pero no podríais asumir ese coste económico. Y una vez que tengamos toda esa información, pues se tomará una decisión en UNE y se os informará. Y si finalmente el comité prospera, pues tendríamos la primera reunión en septiembre, ¿vale? Para podernos preparar para la reunión de ISO de octubre.